Bendiciones a todos los que nos escuchan, a los que nos están viendo por las redes. Ministerio de Avivamiento Fuego de Salvación. Desde este momento comienza la palabra de Dios y el pueblo que vino a buscar al Señor junto a sus pastores y profetas de este ministerio y a los que nos están viendo, quizás hay alguna palabra de aliento. Vamos a orar a Dios antes de comenzar la reunión, porque Dios quiere hacer un milagro en nosotros. Yo lo creo, Dios ha estado trabajando en nuestros corazones. Escuchá lo que dice esta canción, que te anime el Señor. Dios hace un milagro, pero en los corazones dispuestos. Yo estoy dispuesta a que el Señor me cambie un día más, porque yo creo que su mano no ha parado. En ese momento, cuando ves tu película pasar, triste pasar delante de ti. ¿Y qué pasan? Ay, no hay solución, a veces pasan cosas. Te ves que no podés salir de eso. Parece no terminar la prueba en ese callejón oscuro donde te encontrás. Decirte que Dios está en control. Él es soberano, mi hermano. Un milagro Dios hará. Hoy hará otra vez un milagro el Señor. Gracias, Dios. Señor, toma tu lugar. Señor, venimos aquí con pruebas, con luchas, con preocupaciones, pero confiando que harás un milagro otra vez, Señor. Gracias, Señor, para mostrarte su gloria desde el suelo. Él suele hacer así. No es tu último momento, mi hermano. Hoy viniste al lugar indicado. Hoy vine al lugar indicado. Gracias, Dios. Manifiesta tu gloria, Señor. No hay situación, mi hermano, en que debas quedarte rendido en el piso llorando. Cuéntale tu dolor. Háblale en oración. Confiesa que solo en Él has puesto toda tu fe, mi hermano. Jesucristo es el mismo. Él no cambia. Pero quiero decirte que Dios sigue en control de toda la situación. Sigue en control de esta iglesia, pastores. Dios hará un milagro. Si lo crees, mi hermano, yo lo creo, yo lo anhelo, lo necesito. Muévete, Señor. Cuando las pruebas quieran quebrantar tu fe, un milagro Dios hará otra vez. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que vienes haciendo desde el monte de oración. Gracias, Señor, por Agraciada 2785. Gracias, Señor, por tus siervos que confiaron hace 20 años y más de 20 años en lo que tú harías y sigues haciendo, Señor. Mi hermano, pensá en ese milagro que Dios tiene que hacer en tu vida. Cuando sientas que no puedes más, ¿a dónde vas? Yo quiero ir a Jesús con un corazón dispuesto. Él lo va a hacer de nuevo. Gracias, Dios. Cuando quieran quebrantar tu fe, mi hermano, confía en Dios, lo hará otra vez. Un milagro, Señor. Hoy vinimos a buscar. Agradecido, Señor. Haz tu voluntad en este momento, Señor. Hoy no es un día común. Sí, mi hermano. Cuando vienen las pruebas, Dios está esperando tu corazón. Él va a hacer un milagro. Créelo. Sí, Señor, haz un milagro en nosotros. Se abrirá y todos lo verán. Un milagro Dios hará. Sí, Señor, yo lo creo, Dios. Un milagro Dios hará. ¿Cuántos lo creen? Aplaudile fuerte. Pega un grito de júbilo porque hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de tu milagro, mi hermano, mi hermana.
pastora amada. Gracias por el privilegio de servir a Dios. Gracias porque en el momento en que las pruebas quieren quebrantar tu fe, un milagro Dios hará otra vez. Yo soy testimonio de un milagro de Dios. ¿Cuántos dicen lo mismo? Yo soy testimonio del milagro de Dios. ¿Cuántas veces te han dicho? Pero a mí me lo han dicho y lo siguen diciendo, y le doy gracias a Dios porque los pastores pueden escuchar la voz de Dios y me lo han dicho. ¿Qué va a hacer María Inés predicando? ¿De qué puede predicar? Y vos sabés que el peor enemigo, ¿no? Somos nosotros mismos, porque le podemos abrir la puerta al diablo para darle lugar a esos comentarios de qué haces. Y yo, desde que conocí a Jesús, empezó una obra maravillosa en mi vida. Pasaron muchos años, gracias a Dios no soy la misma sucia de antes. Yo te puedo hablar de muchas cosas que Dios hizo en mi vida, pero fundamentalmente me sigue dando vida cada día, a pesar de, para servirle y para que todos vean la gloria de Dios a través de lo que hace en nosotros. Aplaudile al Señor si sos un milagro de Dios. Gracias Dios, somos un milagro de tu amor. Esta palabra se titula Lo hará otra vez. ¿Cuántos lo creen? Decilo para vos. Dios lo hará otra vez. Pero para que Dios lo haga otra vez tenemos que conocer su palabra y parar firmemente y recordar esas promesas de Dios que Él ha hecho para nosotros. Dios lo hará otra vez nació de mis momentos de decir, Señor, ¿qué vas a hacer con mi vida? Y ahora ya me transformaste, ya te dispuse mi corazón. ¿Qué vas a hacer? Y Dios me recordó promesas que yo misma las había enterrado por no creer a Dios. ¿Cuántas veces dejaste de lado alguna promesa que Dios te hizo? La encajonaste, la guardaste en lo profundo de tu corazón. Pero como Dios hace la obra en nosotros, en nuestro corazón a diario, Él nos va limpiando y nos va sacando incluso esos sueños que estaban muertos, incluso esas promesas que te hizo. Dios me hizo promesas hace muchos años, acá mismo en la iglesia, hace unos cuantos años. Y yo le creí a Dios, pero le creí con mi mente, no le creí con mi corazón. Y el Señor en estos tiempos me está devolviendo cosas que estaban enterradas, que estaban muertas. Sueños, quizás no era un auto, pero Dios me dijo, ¿vos te acordás de aquella promesa que yo te hice? Y me la mostró y me la recordó como lo hizo en la Biblia. Y a eso vamos. Dice que nuestro Dios en su multiforma de hablarnos, me dijo el Espíritu Santo, buscará un corazón dispuesto a escucharle. No como un padre que restringe tu deseo, me dijo el Señor, y te lo transmite ahora a vos en esta palabra viva. No restringe tu deseo, tu sueño, sino como el creador de aquello que empezó a hacer en nuestras vidas. Desde el día que entregamos nuestros corazones a Cristo, reconocimos su plan de salvación para nuestras vidas, primeramente, y luego así, conociendo sus promesas bíblicas y mandatos, derramó su presencia en nosotros para oír su voz y mostrarnos de qué manera quiere que cada uno viva conforme al propósito de Dios para cada uno. ¿Sabías que tenemos un propósito? Decir, yo tengo un propósito de Dios. Yo tengo que cumplir un propósito de Dios, pero es solo para el que lo cree. Mirá que yo también estuve en tu lugar de incredulidad muchas veces. Mirá que yo estuve en tu lugar ahí sentada de duda, donde hubo un predicador, una predicadora, que quizás me miraba y el Espíritu Santo le decía, pobre María Inés, está con falta de fe. Mirá que Dios nos conoce. Pero bueno, hoy vengo a traerte una inyección de fe de alguien que tuvo que transformar ese lamento en baile y dejar que la voz de Dios venga a mi vida y haga esa limpieza interior en mi casa interior. Y luego que nos despojamos de esos pecados que nos hicieron llegar a Él por amor o por dolor, porque yo vine a la presencia de Dios primero por amor, pero como estaba convencida y no convertida, después el Señor me fue mostrando el dolor, porque es la forma de enseñar, Dios es malo. No, Dios es amor. Y en ese dolor, ¿qué quiere decir? Significa dejar nuestros deseos carnales, como decía la diácona Victoria. Significó dejar cosas que yo me aferraba que eran parte del pecado y las quería traer al Señor ahora y venerarlas y honrarlas, idolatrarlas. Y Dios me decía, no, pero eso lo tuviste antes, lo tuviste por decisión propia. No, fue mi misericordia, pero no sigas venerando y aferrándote a cosas que yo te las di por misericordia, pero no es mi voluntad es otra. Y entonces en ese caminar tuvimos que dejar de lado los pecados, cambiar mucho mi estructura. Gracias a Dios, como también
comentó la levita Verónica. Yo miro cosas de antes, mi hermano, y le doy gloria a Dios y caigo rendida de amor al Espíritu Santo, porque digo, ¿cómo me has cambiado, Señor? Pero no solamente el aspecto físico y la piel quizás, y dicen que el gozo del Señor hermosea el rostro, ¿no? Pero gracias a Dios, sino porque la obra que ha hecho en el corazón, en nosotros. Vamos a 1 Samuel 16, 7, si me acompañan. Para hablar de la voz de Dios, pastora amada, tenemos que ir primero a Samuel 16, donde el título de esta palabra, este capítulo es Samuel unge a David. Samuel, muchos conocen esta historia, con los que leen Biblia, y si no te invito a que lo leas en este libro de 1 Samuel, habla de la vida de una mujer que no podía tener hijos, y estaba casada con un hombre y su deseo más grande era tener hijos y no podía, y se lo entregó al Señor antes de tener ese niño. Y fue el profeta Samuel que desde niño aprendió a escuchar la voz de Dios. Y eso es fundamental, que podamos pegarnos a alguien o estar al lado de alguien como en esta iglesia, y sin menospreciarla, porque ahora vamos a ir a la palabra de Dios donde nos da evidencia de lo que va a hablar el Espíritu Santo. Tenemos que seguir a los que escuchan a Dios. Tenés que pegarte a los que escuchan a Dios, a los que buscan a Dios en obediencia, en santidad, como lo hizo Samuel, como lo hacen nuestros pastores que están unidos en matrimonio hace 30 y pico de años para la gloria de Dios. Samuel 16, 7 primero. Dice ahí, pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ahí vemos a un Dios que responde a un profeta que estaba con su corazón rendido y su oído atento a la voz de Dios. Porque a veces podemos querer escuchar muchas cosas. Nuestra humanidad quiere que escuches muchas cosas, pero Dios lo hizo otra vez. Dios le habló de nuevo a Samuel. Le habló de nuevo a Samuel y le dijo que no mirara al parecer, porque tenía que elegir al rey. El reinado, David, sabemos que de ahí vino Jesús. Era muy importante. David no estaba en ese momento brillando, ni con sus mejores zapatos, ni con sus mejores ropas. Estaba cuidando las ovejas de su padre y era el más desechado en ese momento. Por eso Dios le dijo a Samuel a quién tenía que dirigirse. Después vamos al versículo 12. Estamos hablando de cómo Dios lo hará si escuchamos su voz, ¿no? ¿Me siguen? Si escuchamos su voz. En el versículo 12 dice, envió pues por él y lo hizo entrar. Era su hijo, era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. O sea, ahí muestra Dios a un Samuel que escuchando la voz de Dios primeramente, que le dijo que no mirara lo que mira el hombre, sino que mirar porque Dios miraba el corazón, le obedeció a la primera voz de Dios que escuchó en el ungir a David. Después le muestra cómo era David, que era rubio, de buen parecer, ¿no? Y le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Entonces, ahí vemos cómo David, según refiere la palabra de Dios en el Salmo 23, como él lo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y según lo que dicen los conocidos de la Biblia y los teólogos, que el faltará es para el presente, en el verbo que estaba en ese entonces es para el presente. Nada me falta, dice, nada me faltará. Y bueno, pero David lo hizo aprendiendo de un lugar donde él estaba, cuidando las ovejas de su padre. Quizás todo sucio, quizás todo maloliento, pero acá dice la Biblia que él era rubio, de buen parecer, me dice la Biblia, ¿no? Y que era de ojos hermosos y que quizás no era el rudo y fuerte ese que eran los hermanos que iban a la batalla, ¿no? Muestra la humildad, lo que era pastorear ovejas sabía David y tener su confianza en Dios, pero más sabía de consultar a Dios por medio de la oración y escuchar la voluntad de Dios. Samuel, 1 Samuel 30, ¿me acompañan por favor? 1 Samuel 30. Gracias, Dios, mi alma te adora. Yo creo que hoy no es casualidad lo que ha pasado en la iglesia en este día, que muchos quieren
cortar un poquito la bendición de este lugar y muchos han dicho, pero este lugar es chiquito, a veces ni se ven los carteles, a veces ¿cómo se puede entrar? Se puede entrar porque dice que al reino de los cielos entramos por la puerta angosta, mi hermano. Es la más difícil. Acá en este lugar se puede entrar, hay pastores que dan lugar, que dan el privilegio de escuchar palabra fresca de Dios y que vamos cambiando, así como lo hizo David que nos muestra la palabra de Dios, así como lo intenté desde hace varios años y lo sigo haciendo para la gloria de Dios. Yo creo que ese tiene que ser tu anhelo, mi hermano. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 30 que David en el versículo 6 dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza ¿en quién? En Jehová su Dios. ¿Por qué Jehová su Dios? Dice, porque ahí lo tiene que recalcar y que era lo único para David, era lo único la comunicación con Dios. En el versículo 7 dice, y dijo el sacerdote Abiatar, hijo de Amielec, te ruego, le dijo a él, que me acerques el efod. El efod eran las vestiduras sagradas. Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré esta banda de salteadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, Dios, él, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. De cierto, librarás a los cautivos. Mirá los beneficios que tenemos de escuchar a Dios, de escuchar solo su voz y pararnos firme. Te digan lo que te digan. Te digan como Dios le dijo a Samuel, no mires las apariencias. A mí me lo han dicho muchas veces. A veces quizás no soy el modelo de mujer y de persona como muchos quieren, mi hermano. Yo lo tengo que vivir. Pero ¿sabes qué me dice la palabra de Dios? Que hace todas las cosas nuevas. Y Él lo hará otra vez. Si María Inés cambió ayer, si María Inés cambió el año pasado, hoy también lo va a cambiar. Dios lo hará otra vez en tu vida. Ponele tu nombre. Dios te va a cambiar hoy. Porque Él lo sigue haciendo. Estamos dispuestos a cambiar. Amén. Como nos enseñan en esta iglesia. Yo estoy dispuesta a cambiar y a escuchar la voz de Dios. Porque Él te habla y te confirma. Cuando escuchás su voz, y dice que tenemos que anhelar escuchar su voz para poder caminar en esta vida. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Es un salmo muy largo, pero es una enseñanza también dice el salmo este que es muy largo, excelencias de la ley de Dios. Imagínate que si tendremos beneficios por escuchar la voz de Dios. Precioso. Salmo 119, 41 al 43 dice así, venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho, y daré por respuesta a quien me avergüenza, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. En los juicios del Señor, hoy nos decía nuestra pastora que a esta iglesia quizás la ha atacado mucha gente, la ha catalogado de muchas cosas, pero acá hay evidencia del poder de Dios. Yo soy evidencia del poder de Dios, yo no soy la misma de antes. Gracias a Dios acá tenemos pastores y profetas que nos animan, tenemos hermanos que nos animan, hermanos que cambian, hermanos que nos muestran que no es fácil, pero que quieren seguir cambiando porque están dispuestos a seguir cambiando. Y el que no, como el trigo y la cizaña, lamentablemente en su momento Dios pesará los corazones, ¿no? Porque acá dice la palabra que en tus juicios espero. Eso es un corazón dispuesto y que sabe escuchar la voz de Dios, que lee Biblia, que escucha la voz de los profetas, de los pastores, que escucha el verdadero evangelio, ¿no? Que sabe que hay que esperar en los justos juicios de Dios porque Él nunca se va a equivocar. Porque Dios siempre nos ha hecho milagros. Uno de ellos somos cada uno de nosotros, pero ¿dónde está el límite de Dios sino nuestra mente finita? Nuestra mente finita que dice, no, hasta ahí vas a llegar. No, quédate, conformate con ese trabajito. Cuando yo digo que Dios lo hará otra vez, yo te cuento que cuando yo tuve que estudiar enfermería, mi hermano, era todo teoría. Ahora con 19 años de trabajo te puedo decir que sigo aprendiendo, pero ya ves que todos los días se te presentan cosas que en la teoría dice una cosa y que vos no podés salirte de ahí, porque estás hablando de una vida. Estás cuidando una vida.
Ahora utilizan muchos términos como imagínate si está tu mamá, si está tu hijo, imagínate si fuera... Pero hay cosas que las tenés que hacer, que tenés que hacerlas así. Y Dios así hace en su palabra. Dios nos ayuda. Quizás yo no lo entendía antes porque no había llegado la luz de Cristo a la verdad y a mi corazón y a esa verdad de algo que tenía que cambiar. Pero hoy lo entiendo porque como dijo el apóstol Pablo, antes era niño, pensaba como niño. Antes María Inés era niña, pensaba como niña. Ahora soy mujer, pienso como una mujer. Ya no puedo pensar como una niña. Tenemos que ser como niños desde la santidad y desde los cambios que Dios ha hecho para que Jesús esté en nosotros, ¿no? Pero porque el reino de los cielos es de los niños, pero ya no podemos pensar como niños. Tenemos que buscar la madurez espiritual para confiar que Dios lo hará otra vez. Por eso Dios lo hará otra vez, porque no es suficiente, aún con lo que vivimos, mi hermano, sino soñar sus sueños, que al escuchar su voz se van alineando a los nuestros aquí en la tierra. Llámese como se llame tu imposibilidad, Dios lo hará otra vez. Quizás no a nuestra manera, sino a la de Dios que es perfecta. Y parece un cantito, pero no. Mirá que no. A la manera de Dios. Yo hace muchos años uno de los testimonios que tengo, que mamá lo sabe para la gloria de Dios, de traerme a una persona a mi vida que había sido de bendición y Dios me había mostrado y todos sueños y anhelos. En ese momento Dios me lo mostró, me lo reveló, pero no era el tiempo perfecto de Dios. Hoy lo estoy disfrutando de otra forma, hoy se puede hablar, así como vos quizás tenés un familiar que antes no le podías hablar. Bueno, a veces Dios junta relaciones personales, interpersonales, sea compañeros de trabajo, vecinos, lo que fuere. Pero en ese tiempo vos decís, ¿por qué no le podía hablar a Menganito, a Fulanita hace muchos años y ahora le puedo hablar? Porque era necesario que Dios alineara los sueños y los anhelos a su voluntad, mi hermano. Dale un aplauso. Yo creo que Él lo hará otra vez. ¿Cuántos dicen, Dios, tú lo harás otra vez en mi vida? Y mirá que Él lo hace, mi hermano. Pero hay que disponerse como David, como Samuel. Gracias, Señor. A lo que Dios, a la voluntad de Dios, que es perfecta. Yo me acuerdo de Job, que oró y le restituyó. Vino a mí la palabra restitución. Job, cuando terminó su proceso, que su gloria, como dijo la levita Verónica también el otro miércoles, vino a ser mayor que la primera, oró a sus amigos, que le decían de todo, ¿no? Le decían en un momento, y miren que creían en Dios, le decían, va, loco, sí, me tenés cansado, así parafraseando a la actualidad. Le decían, está, Job, listo, basta, dejate de quejar, dejate de lamento, dejate de proceso, Le querían cortar el proceso de Dios. Job lo perdió todo. Muchas veces yo me siento identificada porque a mí me tocó perder todo, mi hermano, pero no del lado de víctima. Me tocó perder todo lo que era del pecado. Me tocó perder todo lo que no era de Dios. Porque Dios no se olvida esa oración que vos le decís, Señor, sacame todo, pero sacame todo. Y después de repente, ay, pero no me saques aquello. ¿Y cómo? ¿No era que cuando vas adquiriendo esa madurez y Dios va sacando esa oscuridad de tu interior y te va dando luz, entendés que eso que te sacó también era parte del plan de Dios? Entonces Job oró y Dios le restituyó todo. Su postrer estado vino a ser mejor que el primero. Dios habla de restitución. Cuando lo hará otra vez, es que Dios te puede restituir algo que quizás lo dabas por perdido. Dios es muy bueno. Salomón también. Saben que Salomón soñó lo que Dios le dijo, lo de la sabiduría. Si pueden leer también en la Biblia, que cuando Dios le dice, por cuanto no me has pedido ni casa, ni oro, ni todo lo que tienes, ni todo lo que dejó tu padre David, te daré sabiduría, que era lo que él más anhelaba, porque era un muchacho que decía, pero tengo todo, ¿y qué me falta? Porque escuchaba la voz y había escuchado la voz de su padre, de David, que ¿qué hacía David? Consultaba a Dios y a su vez venía de un profeta, de Samuel, que también escuchaba la voz de Dios. Entonces tenemos que pegarnos a esa gente, mi hermano, como en esta iglesia, que se pegan a Dios, a escuchar la voz de Dios y que escuchan la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios, pastores. Gracias por permitirme servir al Señor, por haber sido sensibles al Espíritu Santo, porque no le fallamos a Dios
a los hombres le podemos fallar, pero a Dios no le podemos fallar. Gracias por brindarme ese privilegio. Y Salomón recibió sabiduría. Dice que él se despertó y dijo, estuve soñando, pero Dios cumplió. Le concedió la sabiduría que tanto necesitaba, porque Dios lo hará otra vez, mi hermano. Créelo. ¿Cuántos lo creen? Dios lo hará otra vez. Yo lo creo que Dios lo hará otra vez. Dios hará un milagro otra vez. Vinimos a la escuela y al hospital que es la iglesia, pero hay que estar dispuestos a oír su voz para poder ver ese milagro, que Dios lo hará otra vez. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para dirigirnos a nuestro milagro en este año de multiplicación. Jesús nos dejó grandes enseñanzas para confiar en lo sobrenatural de Dios. Pero lo sobrenatural es aquello que te traspasa, aquello que vos decís, lo natural, tu razonamiento lógico, 1 más 1 es 2, pero en realidad inventaron también los matemáticos el logaritmo no sé cuánto, a la no sé cuánta potencia. Entonces vos decís, ¿qué es eso? Bueno, son cuentas matemáticas, así como el número pi que nos trajo nuestro pastor hace tiempo. Son números matemáticos, pero que Dios le dio sabiduría a esa gente para que hoy tuviéramos un régimen de educación, ¿no? Para nuestras generaciones. Entonces, lo sobrenatural de Dios es eso que vos decís, pero no, mi mente no alcanza eso. Y a veces nos falta mucho. A mí primera, me faltó mucho, mi hermano, me faltó mucho para entender que Dios lo hará otra vez, que Dios te recupera sueños, que Dios te devuelve aquello que tenía en el plan, que quizás había quedado en el camino, pero había que doblarse más las rodillas y aprender a ser sensible más a su voz para que Él pueda cumplir en este momento lo que tiene para nosotros. Pero siempre puede ser una oportunidad para seguir confiando en que Dios lo hará otra vez. San Juan 9, vamos a San Juan 9 y vamos a hablar de nuestro amado Jesús. En San Juan 9 es un capítulo completo donde tiene muchas cosas ahí la enseñanza de Dios y yo leyéndolo dentro de esto decía, Espíritu Santo, ¿qué me querés hablar a mí y qué querés que transmita a tu pueblo? Más fe y más confianza para creer que Él lo hará otra vez. Habla de que Jesús, empieza el capítulo diciendo que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Nos vamos a detener en el 35 al 38. Pero empieza hablando el capítulo que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Luego este ciego sale corriendo, la gente dice, ¿pero quién te devolvió la vista? Jesús hizo lodo. ¿Qué pasa? Jesús se compadeció del ciego y quiso mostrar el milagro y le devolvió la vista. Pero faltaba más, ¿sabían? Si pueden leer también ese capítulo. Faltaba más hacer. Faltaba demostrarle a los fariseos que ellos tenían una ceguera espiritual. Faltaba mostrarle a los fariseos que ese hombre había sido sanado por el poder del Mesías, realmente Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que lo hacía por el poder de Dios. Y hasta los fariseos, la gente que estaba en la vuelta le preguntaba al ciego, ¿quién te había curado? ¿Pero quién hizo ese milagro? ¿Cómo podés ver vos? Y empezaron a preguntarse, ¿quién pecó? Muchas veces a mí me dijeron, pero ¿cómo, María Inés? Pero mirá lo que te pasó. Pero te estabas levantando y ahora viviste una desgracia tremenda. ¿Pero cómo, María Inés? Ay, no, capaz que esta mujer está recontra en pecado. Ah, no, esta mujer no cambió más. Ah, no, esta mujer hay que ponerle cámaras como el Gran Hermano para verla 24 horas a ver qué hace. A mí me ha pasado. Pero ¿sabes qué? Después vinieron los fariseos. Tenemos que tolerar eso para que Dios lo haga otra vez y lleguemos a este punto. Y después los fariseos, no, pero se cuestionaban si este era pecador, se preguntaban, ¿y este otro qué vino a hacer? Vino a curarlo por Jesús, vino a sanarlo, vino a darle la vista. Y en el 35 dice el título ceguera espiritual. Mi Biblia lo dice así, no sé tu Biblia, que es la palabra de Dios. Y ahí para terminar, Jesús amado, todopoderoso, gracias Espíritu Santo, nos dice, oyó Jesús que lo habían expulsado en el versículo 35, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? A mí también me confrontó el Señor. Me encontró alguna vez después de haberme mostrado muchas cosas que había hecho en mi vida. Me dijo, ¿pero tú crees en el Hijo de Dios, María Inés? Respondió María Inés y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Señor con mayúscula, ¿no? Ya de a poquito estaba el ciego dándose cuenta, su espíritu estaba teniendo convicción delante de quién estaba. Y le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo
ese es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Yo me siento muy identificada. Mirá todo lo que hizo Jesús en este capítulo. Después, los que puedan leerlo y los que nos están acompañando por las redes, es tremendo, tremendo todo lo que hace el Señor para llegar a lo que hoy somos, mi hermano. Pero no te conformes, porque Dios lo hará otra vez en nuestras vidas si estás dispuesto. Jesús nos enseña que tuvo un periodo de secuencias para lograr verdadera transformación en este hombre. Esto me lo dijo el Espíritu Santo a mí primero, que tuvo un periodo de secuencias para lograr verdadera transformación. Y lo hizo otra vez en el ciego que estaba dispuesto. Pero hoy Dios nos llama a dejar esas cosas atrás, las que te recordás. Hoy nos hizo como que un recuerdo, ¿no? En la palabra de Dios, en aquello que éramos. Acordate lo que eras. Yo también tuve hace unos días unas palabras con una persona y le dije, bueno, ¿sabes qué? Yo no te puedo demostrar lo que yo soy. Dobla tus rodillas y pedile a Dios que te muestre mi corazón. Porque a veces hay discusiones que las ganamos más dejándolas, mi hermano. Y capaz que algunos que me conocen hace muchos años dicen, esta es María Inés, para la gloria de Dios. Sí, lo aprendí con los años y con el corazón dispuesto. Entonces, hoy Dios nos llama a dejar esas cosas atrás que Él ya hizo, porque lo hará otra vez el milagro nuevo. Aquello que no ves, María Inés, puse mi nombre. Y lo que anhelás, como dijo la diácona Victoria, habló de anhelos, pero el Espíritu Santo nos habla también de anhelos alineados a la voluntad de Dios, sueños alineados a la voluntad de Dios. Que todo lo que hagamos, mi hermano, esté alineado al propósito de Dios, que es transformarnos primero nosotros, llevar el Evangelio a toda criatura y que hasta los confines de la tierra, dice su palabra. Y vamos a leer la palabra profética en Isaías 43, tremendo, ¿no? Tremendo. Y mira lo que te quiero mostrar, la fecha que tenía ahí en mi Biblia, pastora. Y Dios no se equivoca. Yo digo, ¿querés 2 platos? Hace casi un año nuestra pastora lo había predicado. Quizás lo predicó más veces, pero hace casi un año. Y yo dije, Señor, repetiré esto. Y Dios me dijo, si yo le hablé a Samuel, si le hablé a David, si escucharon mi voz, si Jesús te mostró todo lo que hizo, si en los salmos quedó escrito mi palabra, si Isaías era sensible a mi voz, ¿cómo no vas a creerlo tú que yo hoy quiero hacer un milagro en tu vida y quiero hacer otra vez ese milagro y quiero reavivarte los sueños aquellos que tenías enterrados en mi voluntad y en mi propósito? Vamos a ponernos de pie, mi hermano, te animo. Así damos fin y cumplimiento a esta prédica que Dios lo hará otra vez. Pero tenés que creerlo. Yo le creí, no solamente ahora, sino a la voz de Dios, que cuando Él habla, habla. Yo no sé cómo te habla vos, si de forma dura, si dulce. La multiforma de Dios, si a través de sueños, como en este ministerio que es profético, a través de visiones, revelaciones, donde Dios tiene que multiplicar también los dones, los talentos, los ministerios para que se desarrollen conforme a los anhelos y a los sueños de Él, en su voluntad. Isaías 43, del 18 al 19, vamos a leerlos todos juntos, por favor. Fuerte y claro y con disposición del corazón. Dice Dios, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril, mi amor. Dale una... Gracias, Señor. Sí, mi amor. Gracias, mi amor Jesús. Vamos a darle un aplauso. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nunca te equivocas. Yo estoy rodeada de su amor. Me enamoro cada día más de Dios. Dice que Él hará cosa nueva. No la conoceréis. ¿Por qué? Porque a veces Dios te revive esos sueños, esos anhelos, y vos decís, pero esto era aquello que yo vi hace años. Y ahora lo veo de otra forma, pero es lo mismo, porque Dios no mira lo que ve el hombre, sino ve el corazón. Vamos a confesar otra vez que el milagro Dios lo hará y terminamos esta prédica
creyéndolo, que Dios un milagro hará nuevamente, con más ganas, Señor, aunque las pruebas quieran que tu fe se quebrante, mi hermano. Las crisis de fe existen, nos enseñan en este lugar.